En el segundo bloque trabajamos la historia de Atrahasis. En este tercer bloque vamos a ver otros dos textos que se refieren a la historia del diluvio. Estos dos textos son más o menos contemporáneos con la épica de Atrahasis y datan aproximadamente de los siglos XVIII y XVII a.C., aunque no tengamos fechas exactas como si la teníamos para una de las tablillas de la historia del diluvio. Estos dos otros textos a los que nos vamos a referir en este bloque son la llamada tablilla del arca y la versión sumeria del diluvio. La tablilla del arca, como pueden ver en esta foto, es una tablilla que mide solamente 11 centímetros y medio de alto por 6 centímetros de ancho y existe un solo ejemplar de este texto. Fue publicada por primera vez en el 2014. Es un texto muy reciente. Tiene aproximadamente 60 líneas en ambos lados y está escrita en acadio literario. Y por las características de la escritura sospechamos que fue escrita entre el 1900 y el 1700 a.C., aunque, insisto, a diferencia de una de las copias de Atrahasis, esta tablilla no está fechada. La primera línea comienza con palabras muy parecidas a la que el dios Enki utilizó para comunicarse con Atrahasis a través de la pared, como habíamos visto en el poema de Atrahasis. Él utiliza una expresión que es muy conocida entre la gente que trabaja textos literarios de la antigua Babilonia. Y esa frase dice Igar, Igar, Kikish, Kikish en acadio, que significa pared, pared, pared de carrizos, pared de carrizos. Esta tablilla da detalles sobre la construcción del arca, las medidas del arca, los animales que la abordan y tiene además instrucciones de cómo calafatear la puerta una vez que Atrahasis esté a bordo de la nave. La tablilla proporciona información que antes se desconocía. En esta versión el arca es redonda. Uno puede preguntarse cómo navega un barco redondo, pero como muy bien dijo un estudioso, el problema era que no lo usaban para navegar, lo usaban para mantenerse a flote mientras baje el diluvio. Estas embarcaciones redondas, como ustedes pueden ver en esta foto, se utilizaban en el Irak contemporáneo. Esta foto data de 1914 y tiene el nombre árabe de Kufa, que es similar a una palabra acadia que es Kufu, aunque el arca se llama Elepu en acadio. Esta tablilla también nos da información sobre las medidas de esta embarcación y dice que el piso de este arca tenía 3.600 metros cuadrados. Yo no estoy muy interesada en el fútbol, pero me enteré que ocupaba más o menos el lugar de media cancha de fútbol con medidas reglamentarias, ¿no? Como para que nos hagamos una idea. Y otra información interesante que proporciona esta tablilla es que los animales suben al arca de dos en dos, ¿no? Esta vieja idea de las yuntas. Otro detalle que creo que es importante porque lo vemos a lo largo de las diferentes historias del diluvio es que en esta tablilla aparece de manera clara el tema de la inmortalidad, es decir, al sobreviviente del diluvio los dioses lo premian, y después vamos a hablar un poquito de esto hacia el final del curso, lo premian con la inmortalidad, puesto que
en la primera y en la segunda y la tercera línea de estas tablillas, el dios Enki le dice a Atrahasis, el héroe del diluvio: Atrahasis, presta atención a mi consejo para que puedas vivir para siempre, ¿no? Y utiliza la palabra Darish, que podríamos traducir como eternamente. Fíjense ustedes que en comparación con la épica de Atrahasis, vemos que en estos dos relatos el sobreviviente del diluvio tiene el mismo nombre. Como vamos a ver en unos minutos, no siempre es así. Ahora bien, el segundo texto que vamos a ver en este bloque y que se refiere al diluvio es la llamada Historia Sumeria del Diluvio. Ustedes pueden ver la tablilla en esta foto. Este es un ejemplar que se encuentra en el University Museum de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Es una tablilla que está en estado bastante fragmentario, solo se preserva una mitad de la tablilla. La tablilla se denomina Historia Sumeria del Diluvio porque, a diferencia de Atrahasis y a diferencia de la tablilla del arca, esta estaba escrita en lengua sumeria. ¿Se acuerdan ustedes por la introducción que el sumerio es un aislado lingüístico? No está emparentado con ninguna lengua conocida. En la actualidad hay solamente dos copias de la versión sumeria del diluvio. Una es la que vimos recién de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Esa tablilla fue escrita en la ciudad de Nippur, que pueden ver allí en el mapa, y suponemos que fue escrita alrededor del 1600 a.C. Esta tablilla tampoco está fechada. Pero ahora, además, desde hace no muchos años, contamos con un fragmento de un segundo ejemplar de esta historia que se encuentra actualmente en una colección privada en Noruega que se denomina la colección Skøyen. La tablilla de Filadelfia, que preserva mayor cantidad de líneas, cuenta con solamente unas 70 líneas preservadas. El texto nos dice que después de que los dioses An, Enlil y Ninhursag crearon a los cabezas negras, y esta es una expresión que es bastante común en textos escritos en cuneiforme, que a los seres humanos se los denomina los cabezas negras, Sangig-ga en sumerio. Entonces nos cuenta que después que los dioses crearon al hombre, diríamos nosotros, los animales comienzan a multiplicarse, y un dato importante, el texto dice: la realeza descendió del cielo. Es decir, tenemos seres humanos y acá aparece una institución importantísima en estas sociedades antiguas, que es la noción de un gobierno, ¿no? Entonces descendió la institución de la realeza del cielo y dice: se fundan algunas ciudades, y a cada una de estas ciudades se les va a asignar un dios tutelar. El texto después muestra que hay un rey que fue ungido como tal. El nombre de ese rey es Si-Usudra, que ya lo vamos a ver en un momento porque este rey es importante. El texto, con menores detalles que la épica de Atrahasis, nos cuenta que este rey Si-Usudra, por medio de la pared, escucha las palabras de un dios. Suponemos que es Enki, pero está fragmentaria en la inscripción. Y el dios le avisa de una gran tormenta o de un diluvio, ¿no? Se utiliza el término sumerio Amaru. Y le avisa que ese gran diluvio va a destruir a toda la humanidad. Después tenemos una laguna en el texto, no sabemos qué dice, y cuando retoma tenemos que el diluvio arrasó a las capitales durante 7 días y 7 noches. Fíjense ustedes que es el mismo tiempo que dura el diluvio en Atrahasis.
Entonces, después de que pasa la tormenta, Siusudra, que aparentemente se había salvado en un barco, hace una apertura y ve entrar la luz del sol. Entonces aquí ya sabemos que en esta historia del diluvio sumerio, el sobreviviente del diluvio se llama Siusudra y no Atrahasis. Cuando Siusudra se recupera, ¿cierto?, del impacto, se arrodilla ante el dios y luego va a sacrificar toros y ovejas. El texto menciona a los dioses Anu y Enlil, que habíamos visto en Atrahasis juegan un rol bastante importante, sobre todo Enlil en la historia del diluvio, y estos dioses premian a Siusudra dándole vida, el texto dice, como a un dios, es decir, le dieron la vida eterna como a un dios. Entonces, los dioses, además de premiarlo con la inmortalidad, envían a Siusudra a que se vaya a vivir a un lugar que llaman Dilmun. Nosotros sabemos hoy que Dilmun es Bahrein, como pueden ustedes apreciar en este mapa. El resto de la historia está roto y no sabemos cómo continúa. El fragmento de la colección Skøyen, que es el otro ejemplar con esta historia, agrega una información interesante. Dice que además de rey, Siusudra era un sacerdote del dios Enki. Si nosotros comparamos las dos versiones de este texto con la épica de Atrahasis, vamos a ver que la épica de Atrahasis nos proporciona un relato mucho más detallado de la historia del diluvio, del arca, que la información que nos proporciona la historia sumeria del diluvio, que, como les decía, preserva muy pocas líneas. Una cosa interesante es que en la historia sumeria el personaje principal tiene un nombre diferente, Siusudra. El nombre Siusudra en sumerio puede traducirse literalmente como vida de largos días, ¿no? Y vemos aquí entonces por qué el tema de la inmortalidad es importante, es como que los lleva en el nombre, ¿no? Alguien que vive mucho, ¿no? Se puede también traducir de manera menos literal como el o aquel de larga vida. Entonces vemos que el hecho de que los personajes cambien de nombre puede estar relacionado con que un texto esté escrito en acadio y el personaje de la épica de Atrahasis tenga un nombre en acadio, en tanto la historia sumeria del diluvio tiene a su protagonista con un nombre sumerio. Hay todo un gran debate de estos dos nombres que los vamos a obviar, pero que el nombre diferente no nos haga pensar que la historia es otra o es diferente. Pueden provenir a lo mejor de dos tradiciones distintas, pero que indudablemente están emparentadas porque, como les decía, las versiones más antiguas de estos textos son más o menos contemporáneas. Entonces aquí terminamos nuestro tercer bloque. En el bloque siguiente vamos a pasar a analizar el cuarto y último texto que hemos seleccionado, que es un poquito más largo que estas otras dos versiones fragmentarias, y que es la tablilla 11 del poema de Gilgamesh.